Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Un día eres joven, el podcast de la generación bisagra en el que Ana de la Hoz y Chloe Puello te descubren todo lo que no se cuenta sobre la mediana edad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, empezamos la temporada con un temazo, por supuesto, porque un día eres joven y al otro caducas. Hoy hablaremos sobre este temido momento de la crisis de los 40. ¿Mito o realidad? ¿Existe o no existe en realidad esta crisis? ¿Y la estoy pasando o no? Venga, a ver, Chloe, defínenos qué es esto de la mediana edad. La crisis de los 40. Entonces, se habla de la crisis de los 40 sobre todo, pero va más allá de los 40, no tienes que tener 40, tienes que estar en la mediana edad, 35-55 años, según las diferentes definiciones. Es el momento en el que tomas conciencia de tu propia mortalidad, punto número 1, y 2, que sientes una cierta angustia por verte estancado, ¿no? Estás en la mitad y dices, me quedan 40 años más de esto. El tercer punto, también en esta definición, es que se llama crisis, pero no tiene por qué ser una crisis, puede ser una transición. Hay gente que lo vive como algo abrupto, con rupturas profesionales, de pareja, etc. O hay gente que va, digamos, cuesta abajo durante bastantes años hasta que llega un momento en el que pues, la situación mejora. O sea, que el punto clave sería crisis versus transición, ¿no? Yo creo que mucha gente no se siente identificada cuando le preguntas, ¿tú crees que estás en la crisis de los 40? Y dice, no, hombre, no, porque a mí no me ha dado un jamacuco de esos de golpe, ¿no? No es que se me haya desmoronado mi vida de la noche a la mañana. No, digamos que es como un proceso, ¿no? Aunque se le llame crisis. De hecho, bueno, se supone que solo un 10% sufre esto en toda la población. Pero realmente cuando miro alrededor en nuestra quinta, yo diría que hay mucho más de un 10% que está en un momento complicado, ¿no? Sí, yo diría que de una manera o de otra casi todo el mundo está pasando por este momento de crisis o transición. Yo particularmente en este momento de la vida, que estoy ahí al borde de los 40, que ya los voy a cumplir, lo que he sentido es que reevalúas un poco tu existencia, ¿no? O sea, en qué punto haces una evaluación de qué punto estás, ¿no? Creo que las prioridades cambian un poco. En este momento justo puntual yo me encuentro con muchas ganas de pasármelo bien. Pienso que es un momento de disfrutar porque ya he hecho muchas cosas, he trabajado mucho, pero tengo ganas de que pasen cosas divertidas, sí. ¿no? Quizá también por las circunstancias, ¿no? Y sobre todo, que para mí es súper importante, siempre tengo ganas de tener proyectos. Mira, haremos un episodio sobre este tema, yo creo, de la novedad, lo nuevo, lo excitante a partir de los 40. Pero hoy, que estamos hablando de la crisis, yo en particular pensaba que me la iba a ahorrar, esta crisis de los 40, porque tuve una crisis muy fuerte a los 30 y pensaba que ya está, vida reenfocada, nuevo país, nuevo marido, nuevo trabajo y ya está. Pero en el último año he notado quizás una insatisfacción con el status quo. No estoy mal, estoy contenta, estoy satisfecha, pero un poco... No, digo, estoy satisfecha y luego estoy insatisfecha, pero, fenomenal. Claro. Contradicciones. No, estoy ok, pero digamos que sí que es esa sensación de estancamiento ¿y eso es todo? Y miedo, sí, bastante miedo. No sé por qué, de hecho, el miedo, porque no me va mal, pero un poco miedo. Y creo que de ahí también nace la idea de hacer un poco este podcast. Sí, miedo yo creo que al aburrimiento también, ¿no? Miedo a quedarte así, a estancarte, ¿no? A quedarte congelado. No me aburro en el día a día, pero sí a no tener esta sensación de novedad, de no puedo hacer nada más, pero no más en el sentido capitalista, de acumulación y todo esto, ¿no? Sino en el sentido como de experiencias de vida. Se me han agotado un poco las primeras veces. Inevitablemente yo creo que estamos circunscritos en la pandemia, ¿no? O sea, aunque no queramos hablar, no queramos... La crisis de los 40 es algo general, pero yo creo que la pandemia es una tormenta perfecta, ¿no? Ha generalizado esta sensación de crisis quizá a todos los estratos, ¿no? A la gente joven, a la gente un poquito más mayor, a la gente de los 40, a la gente más 50, 60... O sea, todo el mundo ha pasado por una crisis de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, es que encima en la crisis de los 40 lo que tienes es una toma de conciencia de la mortalidad, ¿no? O sea, lo primero que te ocurre es... Madre mía, estoy en el ecuador de la vida. O sea, la muerte ya está más cerca, ¿no? O sea, me voy a morir en algún momento, ¿no? Empiezas a gente de tu alrededor, ya le están pasando cosas a tus padres,
En fin, entonces, si encima con esto de la pandemia, que ha habido la mortalidad en números todos los días, y encima el miedo laboral, ¿no? Porque de una manera u otra todos hemos tenido un miedo del trabajo también, ¿no? Sí, bueno, una sensación de yo creo que el confinamiento era un cierto estancamiento, ¿no? Estos dos, lo que decíamos antes en la definición de mortalidad y estancamiento. Sí. Y es cierto lo que dices, que sí, digamos, definimos que es la crisis de los 40, un momento en el que tienes mortalidad, miedo a la muerte y estancamiento. Y la pandemia, claro, es como un acelerador. Entonces, para todos. Claro. Todo el mundo ha tenido crisis de los 40. Sí, exacto. Entonces, la crisis, cuando hemos hablado así generalmente, tú le dices a alguien, la crisis de los 40, ¿no? Entonces, ¿qué te imaginas? Pues el cliché de la crisis masculina, ¿no? Pues el Enrique Ponce, el Gianluca Vacchi, el de American Beauty, ¿no? Pero a día de hoy eso está absolutamente obsoleto. La crisis no es eso. Para empezar, que no es masculina, es masculina y femenina a tope. Claro. O sea, sí, es que hay un montón de cosas ahora que ocurren, ¿no? Entonces, es un momento clave de cambios. Divorcios, por ejemplo. Dato, la edad media en España para divorciarse de divorcios es 45,4. Y en los hombres, un poquito más tarde, 47,8. Es la edad en que tienes la angustia económica de me tengo que comprar una casa y hipoteca, etcétera. También es verdad que, claro, económicamente es por primera vez probablemente te lo puedes permitir, ¿no? Quizá las generaciones venideras ni siquiera se lo van a poder permitir. Es un momento de muchos cambios laborales, porque o bien decides emprender, ¿no? La edad media del emprendedor está entre 37 y 40 y del empresario consolidado que ya emprendió, pues 49,5, ¿no? Y aquellos que tienen un trabajo que no van a ser emprendedores, que están por cuenta ajena, yo creo que también quieren mejorar sus condiciones laborales, ¿no? Porque ya tienen una experiencia y tal, y están buscando dar un salto. Mira, investigando este tema de los cambios, ¿no? Que es cómo se materializa la crisis de los 40, he descubierto el fenómeno de los yohatsu en Japón. ¿Has oído hablar de ellos? No. Bueno, pues literalmente yohatsu significa personas evaporadas. Son los japoneses para los que la vida se ha vuelto insoportable, ya sea por la vergüenza que sienten por una deuda, un divorcio o un despido, por ejemplo. Ya sabes que en Japón son muy dados a la vergüenza y bueno, son cosas que suelen pasar en la mediana edad. O bien también porque sienten demasiada presión por parte de su entorno y entonces deciden abandonar su identidad y desaparecer de la noche a la mañana sin dejar ni rastro. Es una desaparición legal. Eso me ha parecido súper interesante. Es decir, que el Estado protege y te permite cambiar de nombre, de profesión, de lugar de residencia y mantener tu identidad en paraderos secretos. Sí, que la policía... Como si fueras un testigo protegido, ¿no? Totalmente. O sea, que no te protegen. Pero bueno, sí te protegen porque no dejan que ni familiares ni nadie, salvo si ha habido un crimen, puedan dar contigo. Se estima que en los últimos 40 años desaparecen así unas 100.000 personas al año, que me parece una barbaridad. E incluso hay empresas, he visto, especializadas en hacer estas mudanzas de la noche a la mañana. No sé, me ha parecido súper interesante, aunque tampoco hay que romantizar la cosa, porque no es que se vayan y cambian de vida y vuelven a empezar. Realmente suelen irse a barrios paupérrimos que no salen ni siquiera en los mapas oficiales, es como que desaparecen del mundo. Y pues prefieren vivir en la pobreza anónimamente antes que vivir sin haber cumplido las expectativas que tenían sobre su propia vida. ¿Has visto la serie del Juego del Calamar? No, paso. Pues te voy a decir una cosa. Tiene un poco que ver con esto. Bueno, te diré que el Juego del Calamar, que todo el mundo está súper on con esto, está inspiradísimo en una película japonesa. ¿Sí? Entonces, que tiene que ver con esto de desaparecer. No es tanto qué crisis existencial tengo, quiero desaparecer, sino es gente que está en una situación muy complicada, como ya tocando fondo en lo más abajo que te puedas imaginar, y les dan la oportunidad de cambiar de vida. Es interesante, viene bastante a cuento. Es un poco chunga la serie, pero... Sí, no está sé. bien, ¿eh? Sí, todo el mundo me la recomienda, pero mira, estas son de estas cosas que, mira, ahora no. Ahora no quiero ver cómo matan a gente. Volviendo al tema. Con el escondite inglés, ¿sabes? Ya, sí. Respecto al tema de los estudios y tal,
hay otra cosa sobre la mediana edad, que es que está científicamente demostrado que hay un momento así de bajón. Se llama la curva Nu de la felicidad, ¿vale? Entonces, este fenómeno lo que describe es el momento de la insatisfacción en la mediana edad. Tiene forma de U porque entre los 20 y los 50 esta curva de la satisfacción va bajando. Digamos que el principio de la U serían los 20 y en el fondo estarían, abajo de la U estarían los 50. Luego se supone que a partir de los 50 deberíamos recuperar un poquito la felicidad. Vale, o sea que tienes insatisfacción entre los 20 y los 50, insatisfacción total, baja, ¿no? tu satisfacción con la vida, y luego a partir de los 50 vuelve a subir. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, esto en realidad se debe al tema de las expectativas. Okay. En parte. Entonces, en el libro de Sapiens, que os lo recomiendo por supuesto, de Yuval Noah Harari, ¿vale? Dice que la felicidad no depende realmente de las condiciones objetivas, ni de la riqueza, ni incluso de la salud, ¿no? O de la comunidad, sino que depende de la correlación entre las condiciones objetivas y las expectativas subjetivas. Es decir, la felicidad al final es cómo te sientes, ¿no? Y si cumples o no las expectativas que tienes. Entonces, a mayores expectativas menos cumplidas, más insatisfacción. Okay. ¿Qué ocurre? Que cuando tú a los 20 tienes las expectativas muy altas y esas expectativas no se cumplen, la felicidad baja. Pero cuando tú ya maduras y te das cuenta que tienes que reestructurar esas expectativas, la felicidad vuelve a aumentar. Quizá ya no esperas tanto, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú con 18 dices, yo voy a estudiar medicina, voy a ser un médico de la leche, y no te da la nota. Y te metes en una carrera X, pues de finanzas, por ejemplo, ¿no? Una carrera que está fenomenal, ¿eh? Que no digo que no, pero que a lo mejor no era lo que tú esperabas. Y empiezas a salir en la carrera con el fulanito de turno, que por supuesto no es The One, os recomiendo la serie también, ¿eh? Y resulta que pasan 6 años y dices, joder, ¿qué hago yo con este tío, no? 6 años, o con esta tía, bueno, me da lo mismo. Piensas que vas a estudiar la carrera porque al final te has metido ahí, has estudiado súper bien y tal, y que con 30 años pues vas a ser el crack del departamento de estrategia de una multinacional, ¿no? Y resulta que a los 30 años de eso nada. Y ahora a los 30 menos. Ya nuestros 30 tampoco son los de ahora. Pero bueno. Que con 40 años ibas a tener tu casa de campo, los veranos en Grecia con Brad Pitt, con ese el The One, con 4 hijos, que ni 4 hijos, ni el The One, ni la casa de campo, ni nada de nada. Pero bueno. Sí, es como si vas avanzando, ¿no? En todas estas etapas de la vida y cada vez es como menos. Exacto, ¿no? Y trabajas mucho y curras mucho y en realidad todas esas proyectos que tenías, esas expectativas no se van cumpliendo. Pero llega un momento, y yo creo que esta crisis está ahí, te ayuda a redefinir esas expectativas y a darte cuenta muchas veces, primero que puedes hacer un cambio o que lo que tienes no está tan mal tampoco, ¿no? Y entonces ahí quizá entre los 40 y los 50 y a partir de los 50 ya empiezas a ser más feliz porque te das cuenta, yo creo que también, que esas pequeñas cosas que no le estás dando importancia y que se te está pasando la vida sin darte cuenta, son muy importantes y te hacen muy feliz. Quedar con unas amigas, irte a hacer un pequeño viaje, cosas más sencillas que te están aportando la felicidad del día a día, ¿no? No ser el number one de la empresa, que a lo mejor luego no tienes vida. Sí, hombre, redefines tus prioridades. Exacto. ¿No? Y lo que te hace feliz. Mira, yo he leído que la crisis de los 40, y corresponde un poco con lo que cuentas sobre la curva Nu de la felicidad, dura 10 años. Pero que tú y yo, como somos mujeres, y la crisis, al parecer, empieza antes en las mujeres, estaríamos en la mitad, porque para nosotras empezaría en los 35, nos quedan 5 años para los 45, estamos en la mitad de la crisis de la mediana edad. Eso es un alivio. ¿Pero eso te lo has inventado? No. Lo he leído. Aquí no nos inventamos nada. Estudiamos todos los estudios de las universities. Habidos y por haber. Lo he leído. Mira, te voy a hablar de Gail Sheehy, que es la periodista que populariza la expresión precisamente la crisis de la mediana edad en los años 70. Y me ha parecido una mujer fascinante. Ella era escritora, escribió sobre las Black Panther, luego sobre temas de prostitución, en fin, era como una escritora... Periodista, o sea, era escritora, periodista, jet setter también, por supuesto, comentarista política, etcétera, etcétera. Y trabajaba y era periodista en el New York Magazine. En 1972
La mandan a Irlanda del Norte a cubrir el conflicto con Reino Unido, pero algo light. Iba, no sé si para ver las juventudes, no sé qué, en el conflicto, no sé qué. Y resulta que presencia el Bloody Sunday, de la canción de Bono. Hombre, qué parezco ridícula. Que es el domingo del 30 de enero de 1972 en Irlanda del Norte, cuando los soldados británicos empiezan a disparar sobre manifestantes y matan a 14 civiles. Y bueno, y centenares son heridas, ¿no? Entonces cuenta que ella estaba entrevistando a un joven manifestante cuando de repente una bala le explota la cara al chico, tío, ¿no? al chico. Y su cuerpo cae sobre ella. Y momentos después empiezan a llegar tanques y los soldados empiezan a disparar y los civiles huyen y ella se agazapa, intenta subir, no le abren una puerta, una bala le pasa a pocos centímetros, casi muere, en fin, una situación de guerra, ¿no? Sí, muy heavy. Muy fuerte, sí. Entonces vuelve a Nueva York después de esta historia con un estrés postraumático del copón y tiene una crisis nerviosa que le dura 6 meses, durante la cual echa por la borda toda su vida. Ella tiene en ese momento 35 años, deja a su pareja con la que había estado 4 años, no consigue trabajar, echa a su secretaria, le entra pánico a subirse a los aviones, ella que siempre le había encantado viajar ya no quiere viajar, se vuelve insufrible, ¿no? Y todo lo que le había motivado hasta ahora, pues viajar a lugares de conflicto, la adrenalina de escribir durante toda la noche para entregar algo a tiempo, etcétera, pues ya no tiene sentido. Y lo que se empieza a plantear es pues cuándo va a conseguir la casa que quiere, si va a tener un segundo hijo, cómo puede contribuir más en el mundo. ¿Es eso todo lo que hay en su vida? Entonces, después de este proceso de crisis, como es periodista y escritora, al final no te rehaces, ¿no? Y para procesar todo el trauma decide escribir un libro. Y entrevista a 115 personas y se da cuenta durante la escritura de ese libro que realmente lo que le ha pasado, la crisis que le ha pasado, no es una crisis que se deba a estar cerca de la muerte, sino que ese evento traumático lo que ha hecho es acelerar algo que era subyacente, que es una crisis subyacente, que es un desencadenante, ¿no? Es un desencadenante. Y toda la gente que tiene la misma edad, más o menos, según ella, porque he entrevistado a 115 personas, más o menos tiene el mismo tipo de crisis sobre la misma edad. Que volvemos un poco al crisis versus transición, ¿no? Bueno, exacto. Que la única diferencia es que hay gente que, pues eso, ha vivido un evento muy traumático, entonces el cambio es como absoluto, muy fuerte, y hay gente que no ha vivido ese evento y por lo tanto tiene más tiempo para ajustarse a los cambios. Yo te diré que yo cuando tuve mi crisis de los 30... obviamente no estaba bien desde hace tiempo, pero el desencadenante fueron 2 muertes. Yo era abogado y el socio fundador del despacho se murió, joven, 60 y pico años, un tío que siempre estaba en los periódicos, que era maravilloso, que era el típico tío súper carismático, súper exitoso, etc. Y se murió y eso me impactó, pero realmente lo que me impactó es que una chica con la que trabajaba, que estaba en el despacho, tenía el despacho junto a mí, se mató un fin de semana en moto, tenía 30 años, y a mí me hizo... Es que recuerdo el momento donde me anunciaron el lunes que se había matado en un accidente, y para mí fue, ¿y si me muero mañana? ¿Esto es la vida que yo he vivido? Y me hizo cambiar todo. Sí, replantearte, ¿no? La vida todo. Que querías. Sí, replantearme todo. Entonces, bueno, ese era para el momento alegre del podcast. Bueno, no importa, menos nos reímos con lo que sea. No importa, es que las experiencias de la vida es lo que tiene. Cuando ya tienes 40 ya tienes muchas experiencias. Sí. Buenas y malas. Buenas y malas. Pero bueno, ¿estás contenta con el cambio que has dado o no? Bueno, nunca, fíjate, nunca he tenido regrets. Sí, remordimientos. Sí, nunca. Y eso que mi vida ha cambiado 90 grados. Sí, radicalmente. Radicalmente. Bueno, también es que justo en ese momento también dejé a mi pareja de muchos años, pues eso, cambié de país, pero todo eso fue ese desencadenante, pero realmente es que yo estaba descontenta, había algo, no era un descontento porque precisamente yo estaba en una profesión muy lucrativa, con muy buenos amigos, pero no era yo.
no era yo. Y de hecho, Sheehy, cuando analiza en el libro, analiza esta crisis, la llama la década de la fecha de caducidad. Muy bonito, la verdad. Qué maldad hay en el mundo. Pero dice que va ligada a una crisis de autenticidad, ¿no? De no ser tú mismo. Y entonces ella no solo habla del problema que es esta crisis, sino lo ve como una serie de oportunidades, un momento de oportunidad de redefinir tu identidad. Un poco estrecha, la que te habías marcado al principio, en la primera mitad de tu vida, redefines. Y para poder redefinirlo tienes que reexaminar todo, tus propósitos, reflexionar cómo gastas tus recursos. Recursos siendo tu tiempo, tu dinero, tu energía. Y en buscar el significado a lo que haces. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿En qué creo realmente? ¿Tú crees que esto tiene algo que ver con un poco ser trascendente, ¿no? Es decir, más allá de la trascendencia de ser alguien súper importante en el mundo, ¿no? Alguien que todo el mundo vaya a recordar o que vaya a ganar un premio Nobel o que vaya a descubrir algo muy importante, que yo creo que eso es muy difícil, ¿no? Unas pocas personas consiguen eso. Habría que también estar satisfecho si uno consigue ser recordado por las personas de alrededor, ¿no? Bueno, creo que cada uno es diferente, pero sí creo que es una edad en la que... ¿Sabes qué pienso yo últimamente un montón? Pienso, joder, si todo el mundo fuera como yo, la sociedad, la civilización no habría avanzado. Eso yo lo pienso un montón, porque no habría sido capaz de inventar nada importante. Lo pienso mucho, digo, si yo hubiera yo misma 1.000 millones de personas como yo, digo, joder, seguiríamos en la prehistoria todavía. Pero ya no tendríamos ni fuego. Pero no, pero... Lo pienso, lo pienso. Pero hace falta de todo. ¿Cómo que no? Menos mal que hay gente por ahí que inventa cosas. La odontología, súper. Pero no me la habría inventado yo, te quiero decir. Yo seguiría ahí con lo básico. Pero había menos cosas inventadas. Igual tendrías más oportunidad de inventar, porque habría menos cosas inventadas. No lo sé. No sé. Yo creo que cada uno que sí, es que lo que no me gusta de esta idea... ¿no? ¿Qué aportas? Pero lo que no me gusta de esa idea es como que tienes esta crisis y entonces de repente estás satisfecho porque te contentas con menos. Esa idea de contentarse con menos es lo que no me gusta. Sin embargo... No puedes redefinir prioridades, ¿no? Exacto. Yo te diré que ahora mismo mi objetivo de vida es tener un jardín. Muy bien. y hacer jardinería e invitar amigos, que es lo suyo cuando tienes un jardín, y invitar amigos, invitar a familia, y ese es mi objetivo de vida redefinido, ¿vale? en los 40. Más cosas hay por ahí, que no os creáis que es así tan sencillo. Vale. Pero ya las contaremos en los próximos episodios. Bueno, hay que dejar ahí algo para después. Bueno, entonces, para terminar, antes de seguir con esta filosofía barata, Chloe, ¿quieres recomendarnos algo? Yo he recomendado 2 series, pero yo siempre hago las recomendaciones un poco más lúdicas, ya veréis, y aquí las recomendaciones un poco más profundas las va a dar Chloe. Quería recomendar un libro que me he leído, que me ha gustado, con una crisis que ocurre precisamente en la mediana edad. Porque desde que hemos empezado a grabar este podcast, veo crisis de la mediana edad por todas partes. Es muy chocante, fijaos. Entonces, el libro que quiero recomendar se llama Quizás deberías hablar con alguien. Es una semi-autobiografía novelada de una psicoterapeuta que está en crisis. Quiero decir que todas las referencias que hagamos las vamos a poner en nuestro Instagram, sí, ¿vale? Os dejaremos las notas en el podcast, las referencias en las notas del podcast, y también en nuestra cuenta de Instagram, @undiaeresjoven.podcast. Iba a decir .com, pero no, .podcast. Muy mal empezamos. undiaeresjoven.podcast, ¿vale? Exacto. Ese es nuestro Instagram y ahí vamos a publicar todas las pequeñas referencias, fotos de los libros que vamos a recomendar o de las cosas, ¿vale? Para que lo podáis luego consultar. Entonces, este libro, que quiero contar un poquito de qué va. La sinopsis empieza... Pero no hagáis mucho spoiler, que si no se lo lee. Empiezo solo con la sinopsis y luego cuento unas cuantas cosillas. Venga. Cuando el hombre con el que iba a casarse la abandona de la noche a la mañana, el mundo de Lori Gottlieb, psicoterapeuta en Los Ángeles, se desmorona. ¿Cómo superar una crisis existencial cuando tu trabajo consiste en ayudar a los demás a lidiar con sus propios demonios y, si todo va bien, redimirlos? Chan, chan, chan. Entonces, el libro es súper interesante porque está basado... Es una terapeuta, ella es terapeuta, o sea, la escritora es psicoterapeuta y tiene un momento de crisis muy grave en el que tiene que ir ella misma al terapeuta.
Entonces es interesante porque ves la perspectiva de ella como terapeuta, sigue a 4 pacientes y cuenta el caso de 4 pacientes que están en diferentes momentos de vida súper interesantes, te sientes identificado en muchos momentos, pero también ella como paciente y aprendes mucho, bueno, aprendes de ti mismo, aprendes sobre el proceso terapéutico, sobre las crisis y cómo superarlas, sobre todo esta crisis de la mediana edad, y te deja unas perlitas de sabiduría para aprender a vivir mejor, pero no desde un punto de vista de autoayuda, ¿no? Sino de terapia. Entonces, por ejemplo, dice cosas como: en terapia nos centramos en la autocompasión, soy humano, en vez de centrarnos en la autoestima, soy bueno o malo. Me parece interesante esto sobre el proceso de terapia. O otra frase que me ha gustado: si el divorcio ocurre en la mediana edad, la pérdida implica conseguir hacer frente a las limitaciones de conocer a alguien y que alguien te conozca de nuevo con el mismo grado de intimidad. Muy interesante este tema del amor a la mediana edad, ¿eh? Haremos un episodio sobre el amor, y de hecho yo creo que da para 2 episodios. Da para un episodio de mantener el amor y da para un episodio de encontrar el amor en la mediana edad. Sí, la ruptura y el volver a encontrar a alguien, ¿no? Claro, sí, que estamos viendo a nuestro orden alrededor del día. el round one de divorcios. Entonces, bueno, me ha parecido un libro muy interesante. Os dejaremos en las notas, como hemos dicho, del podcast el enlace al libro. Compradlo a través de ese enlace, por favor, para que nosotros ganemos dinerito. Bueno, eso Ana no lo sabe y le da vergüenza. No lo sé, a mí me importa. Pero yo que trabajo en el mundo, mi cambio laboral es que ahora trabajo en el mundo del marketing digital. Os puedo decir que cada vez que clicáis sobre un enlacito en internet, normalmente hay una cosa que se llama afiliación y que la persona que os lo recomienda pues se lleva un dinerico. Y así, pues mira, nos ayudáis a financiar este podcast. Bueno, pues nada, aquí lo vamos a dejar. Si os ha gustado, os tenéis que suscribir al podcast, ¿vale? Y tenéis que dejar una review con algún comentario, ¿vale? A ser posible positivo. 5 estrellas. Nos ayuda mucho. Nos encantaría que escribierais temas sobre los cuales os gustaría que habláramos. Siempre vamos a investigar un poco sobre algún tema, ¿vale? Y luego lo hablamos. También en alguna ocasión vamos a tener algún invitado, ¿vale? Y si nos queréis sugerir invitados y tal, todo eso a través de Instagram. O sea, la manera que vamos a tener de hablar con vosotros es a través del Instagram. Nos escribís por privado, nos dejáis un comentario. undiaeresjoven.podcast. Y nada. Esperamos que os haya gustado.